Hola, soy Víctor Paredes, soy el Product Manager de Mojo y también supervisor de animación RIA en Cartoon Saloon. Y les quería hacer una introducción a Mojo, mostrando un poco lo que se puede hacer con el programa y cómo funciona. Así que lo primero es que, por ejemplo, tenemos este personaje que se está moviendo acá y este personaje tiene un esqueleto que nosotros podemos mover. Mojo es un programa de dos dimensiones, o sea que todo lo que estamos viendo acá es plano, no es tridimensional, no tiene profundidad. Pero tenemos este esqueleto que nos permite mover el personaje de forma muy similar a cómo se pueden mover los personajes en un programa 3D. Y también tenemos otro tipo de controladores, como estos que llamamos huesos inteligentes, que nos permiten controlar distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, hacer que el personaje parpadee o que mueva los ojos. O incluso animaciones más complejas como que mueva la boca o, o simular un giro en tres dimensiones. De nuevo, todo aquí es plano, pero aquí hay una simulación de que el personaje está girando en tres dimensiones. Ahora, una de las cosas buenas que tiene Mojo es que con todo esto que yo les estoy mostrando acá, en realidad lo que hay aquí es un solo dibujo. Cuando yo giro estos huesos, no es que haya varios dibujos que están apareciendo uno después del otro, es un solo dibujo que está siendo distorsionado para poder llegar a la nueva posición. Y les voy a mostrar cómo esto funciona con un ejemplo bien simple. Supongamos que esto es un brazo. Voy a agregar algunos puntos acá con las herramientas de dibujo que incluye el programa y puedo modificar el grosor de la línea. Si quiero puedo agregar un pincel a la línea. Acá. Entonces puedo ir agregando distintas cosas. Supongamos que esto es lo que quiero. Quizás quiero que sea de un color distinto. Voy a... Ya, va a ser púrpura. Bueno, y una vez que tengo el brazo dibujado, puedo ir acá y crear una nueva capa de hueso. Y simplemente tomo la capa del brazo y la pongo adentro de la capa de hueso. Y una vez que hago eso, puedo crear un par de huesos acá y después puedo simplemente mover y doblar el brazo. Y funciona bastante bien, aunque si se fijan acá en medio, se está manguereando un poco, el doblez no funciona muy bien en este punto. Y para arreglar eso, simplemente puedo ir a Windows acá y abrir la ventana de acciones que está aquí. Y en esta ventana, si yo selecciono el hueso que quiero arreglar, que en este caso sería este hueso el que está rotando, lo selecciono y creo una nueva acción, voy a crear una acción para ese hueso. Y ahora estoy en una línea de tiempo distinta, que es la línea de tiempo de la acción. Y dentro de esta línea de tiempo le puedo decir al programa, cada vez que este hueso gira acá, quiero que los puntos del brazo se muevan de esta forma. Entonces puedo modificar la posición de los puntos, puedo modificar también la curvatura, puedo modificar el valor de la línea, el color o básicamente cualquier canal de animación puede ser modificado acá. Entonces supongamos que quiero además modificar el color, quiero que el brazo se vuelva de este color. Entonces una vez que estoy contento con el resultado, puedo volver a la línea de tiempo principal haciendo doble clic aquí. Y ahora, cada vez que muevo este hueso, el personaje hace exactamente lo que yo quiero. El mismo principio se puede aplicar a una cara, por ejemplo. Entonces supongamos que tengo un personaje. Voy a hacer un personaje acá rápido. Supongamos que tengo este ojo. Vale, y una nariz aquí. Tengo un personaje hecho muy rápido. Puedo de nuevo crear una capa de hueso, poner el personaje dentro de la capa de hueso y ahora puedo agregar un par de huesos y doblar al personaje. Si es que por alguna razón quiero doblar la cabeza de un personaje. Pero también puedo agregar un hueso independiente aquí y le voy a quitar toda la fuerza a este hueso. Esta es la fuerza que tienen los huesos. Mientras más fuerza, más píxeles o más puntos van a mover. Y mientras menos fuerza, menos puntos van a mover. Entonces le voy a reducir la fuerza a cero. Y voy a crear una acción para este hueso. Así que lo tengo seleccionado. Eh, ¿Cierto? Lo tengo seleccionado ahí. Creo una acción. De nuevo. Y en esta acción le voy a decir, cada vez que este hueso rota hacia la izquierda, quiero que los puntos de la cabeza
se muevan de esta forma. Entonces yo puedo empezar a hacer modificaciones en mi personaje. Por ejemplo, quizás quiero que los ojos se muevan un poco para acá. Puedo empezar a hacer modificaciones en el personaje, quizás acá. Y de nuevo puedo modificar el grosor de la línea, el color, lo que sea. Entonces, supongamos que estoy contento con esto. ¿Vale? Entonces una vez que estoy listo, puedo ir de vuelta a la línea de tiempo principal. Y si ahora pruebo mi personaje, lo puedo doblar, pero también lo puedo rotar, simulando una rotación en 3D. Y puedo combinar ambas rotaciones. Por supuesto que el resultado no va a ser siempre el óptimo, pero se van combinando las dos. Entonces si vuelvo ahora al monstruo, se fijan que este monstruo en la ventana de acciones tiene varias acciones, que en realidad no son tantas, pero tiene acciones para distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, si selecciono el brazo, ustedes pueden ver aquí que están destacadas dos acciones. Estas son las dos acciones que permiten que el brazo rote manteniéndose redondo. Y yo incluso puedo tomar esa acción, abrirla y editarla. Por ejemplo, esta es la acción que vuelve el brazo redondo acá. Yo puedo ir al brazo y decirle, ya no quiero que sea redondo, ahora quiero que sea angular. Entonces puedo simplemente modificar eso, supongamos que por ahí, y si ahora vuelvo a mi línea de tiempo principal, este brazo se va a mover ahora angular y ya no redondo, porque modifiqué esa acción. Entonces pasa lo mismo con el giro de cabeza, con el movimiento de la cola, con el movimiento del cuerpo. Cada uno de estos, no cada uno, pero gran parte de estos tienen una acción implementada. Y si se fijan acá en la cara, pueden ver que la cara también está hecha con vectores. Y que en el fondo lo que se mueve aquí son los puntos de la animación, los puntos de la forma vectorial. Entonces cuando el personaje gira, en realidad hay una simulación de un giro tridimensional, pero son simplemente los puntos moviéndose de un lado a otro, tal como les mostré con la cabeza. Otra cosa interesante que se puede hacer con Mojo es que uno puede tener el esqueleto del personaje, pero también tenemos algo que llamamos los huesos vitruvianos, que están basados en el hombre de Vitruvio, en el dibujo del hombre de Vitruvio. Incluso el icono es un hombrecito de Vitruvio. Y con esta herramienta podemos cambiar de dibujo y de esqueleto algunas partes del cuerpo o incluso cuerpos completos, pero manteniendo la cadena de los huesos. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, este personaje tiene varios brazos que yo puedo ir cambiando de posición, y todos esos brazos están siguiendo al cuerpo y son parte de la cadena del cuerpo. Entonces yo puedo ir animando cada uno de esos brazos. La idea acá es que, por ejemplo, si tenemos un rig del brazo estirado, hay muchas poses que este brazo estirado no va a poder hacer. Entonces cuando el brazo estirado no llegue a esa pose, podemos simplemente cambiar de dibujo y nos va a permitir tener que el personaje se vea mucho más parecido a animación tradicional, donde vamos cambiando de dibujo, pero la gracia es que esto mantiene todavía el esqueleto. Hay otra cosa que, si se fijan acá, el pelo tiene unos huesos que se están moviendo, que siguen el movimiento del personaje. Estos huesos están animados automáticamente con dinámicas. Y les quiero mostrar otro archivo eh, para mostrarles cómo esto funciona. Por ejemplo, tenemos estos dos personajes. Voy a quitarle el GPU aquí para que se vea mejor la previsualización. Tenemos estos dos personajes, pueden ver que también tienen una serie de acciones que están configuradas tal como les mostré, pero además tienen, si miramos estos dos huesos del pelo aquí, pueden ver, no sé que también se vea en el video, pero ojalá se vea bien, pero esos huesos están rebotando y se están moviendo, tienen un movimiento que es automático. Voy a tratar de sacudir un poco la cabeza para aumentar el rebote de este pelo. Así que voy a simplemente sacudir la cabeza varias veces a ver qué nos resulta aquí. Veamos. Bueno, ojalá se vea en la preview, pero ahora el movimiento del pelo es un poco más violento, reaccionando al movimiento de la cabeza. Y lo que puedo hacer con esto es, puedo simplemente seleccionar estos dos huesos y
darle play a la animación. Y ahora puedo abrir acá la ventana de constraints y puedo modificar los valores de estos huesos. Entonces, por ejemplo, con este primer valor puedo modificar la torsión. Si yo aumento este valor, los huesos van a rotar más. Y si lo disminuyo, los huesos van a rotar menos. El otro valor es el valor de rebote. Si yo lo aumento, los huesos van a ser un poco más rígidos, pero van a tener mayor rebote, o sea, van a quedar rebotando por más tiempo. Y si los reduzco, los huesos van a tener un movimiento mucho más suave, con menos rebote. Y si aumento la torsión y disminuyo el rebote, pueden ver que el movimiento, ojalá se vea, no sé cómo se verá con la captura de la pantalla, pero el movimiento está siendo mucho más suave. Y el tercer valor es el valor de reducción, que mientras más alto es, más pronto los huesos van a volver a su rotación original. Entonces, en el fondo es como la fuerza de volver al punto cero. Entonces, mientras menos fuerza le doy a esto, más tiempo se van a mantener los huesos rebotando o los huesos moviéndose. Y si le doy un valor más alto, van a mantenerse menos tiempo. Pero en el fondo tenemos eso y se puede configurar y se puede mirar en tiempo real, hasta para ver que uno logre la animación que quiere hacer. Ahora, si miramos también este esqueleto, tiene... bueno, voy a borrarle la animación que le hice a la cabeza porque no está tan bonita. Pero si miramos este esqueleto, también tiene algunos huesos inteligentes, como por ejemplo tenemos el movimiento acá de los ojos del murciélago. Tenemos también los ojos de ella, eh, un parpadeo. Y también tenemos el giro del murciélago. Y si se fijan, cuando gira el murciélago, los pies de ella siguen el giro del murciélago. Pero eso en realidad no es que, no es que esté girando en 3D ni nada por el estilo, pero es la acción incluye el giro de los pies. Entonces podemos tener animaciones súper complejas, pero manteniendo la conexión entre el murciélago y ella. Entonces podemos tanto animar y girar al murciélago como moverla a ella también. Estos personajes que les estoy mostrando y la mayoría de los personajes que les voy a mostrar están dentro de Mojo. Si ustedes los pueden buscar acá dentro de la librería, que tengo una ventana gigante acá, pero la voy a achicar un poquitito. Pero pueden mirar en la librería y aquí están todos los personajes. Si se van a Mojo 13.5 pueden ver los rigs que trae los últimos rigs que trae el Mojo, pero también pueden ver los de versiones anteriores. Otra cosa que tiene Mojo que es súper poderosa es que se pueden importar archivos de Photoshop, manteniendo la estructura de las capas. Por ejemplo, este archivo acá es una ilustración hecha por Alfredo Cáceres. Em, la ilustración anterior de los niños está hecha por Oscar Chávez y la del hombre de Vitruvio fue hecha por María Pareja, la ilustración, para que queden claros los créditos. Esta ilustración está hecha por el Alfredo Cáceres y es un archivo de Photoshop con muchas capas y muchos grupos. Y una de las gracias que tiene Mojo es que yo puedo importar ese archivo de Photoshop y cada una de las capas y cada uno de los grupos se van a importar también a Mojo. Y también tenemos una conexión en tiempo real con Photoshop. Entonces, si tú abres el archivo de Photoshop y modificas una de las capas y guardas, esa modificación va a aparecer en Mojo también. O si creas una capa nueva, o si le borras un pedacito a una capa, lo que sea, y guardas, eso va a aparecer en tiempo real en Mojo. Entonces trabajamos bien duro para hacer que esta conexión sea lo suficientemente sólida para que no se rompan los archivos durante, durante el traspaso. Eh, y tenemos este personaje que está hecho con capas de imágenes. Y si yo lo selecciono puedo ver que tiene un esqueleto tal como los otros personajes. Tiene sus propios huesitos acá que pueden ser modificados. Y también tiene algunos huesos inteligentes. Entonces, por ejemplo, con este puedo mover la pupila. Con este lo puedo hacer parpadear. Y con este puedo abrir o cerrar la boca. Y si se fijan, cuando muevo la boca, la carne del personaje, las mejillas, se mueven también.
Y esto es porque Mojo también puede distorsionar los mapas de bits. Tal como distorsionamos el monstruo que estaba hecho de vectores o la carita que les mostré hecha de vectores, también podemos modificar mapas de bits. Y la forma en que esto funciona, voy a crear un archivo nuevo para eso, es que yo simplemente puedo importar una imagen. En este caso estoy importando esta imagen que eh, es, es, simplemente una imagen, no tiene nada especial, es una imagen con transparencia. Este es un personaje hecho por JB, que es uno de los artistas de Cartoon Saloon. Eh, y con esta imagen yo puedo ir acá a la herramienta de dibujo, a Draw, y crear un Smart Warp, una capa Smart Warp, una capa de distorsión inteligente. Y cuando aprieto ese menú, se me genera una envoltura acá en el personaje y yo puedo añadirle puntos a esa envoltura para ir agregándole algunos detalles. Entonces supongamos por ejemplo que quiero animar la boca del personaje. Entonces puedo simplemente añadir líneas alrededor, alrededor de la boca del personaje. Perdón, con la captura de la pantalla el mouse me está fallando un poquito, pero puedo añadir líneas aquí alrededor de la boca y ahora puedo simplemente irme a cualquier otro frame. Supongamos que quiero que en el segundo 1 se mueva la boca, puedo simplemente seleccionar estos puntos y animarlos para que la boca se mueva. Entonces supongamos que quiero que suceda esto y ahora tengo al personaje haciendo esta animación. Otra cosa que también se puede hacer es, de nuevo, puedo crear una capa de hueso. Puedo meter estas dos capas adentro de la capa de hueso. Estoy metiendo la imagen y la capa con esta malla, con esta envoltura. Y puedo simplemente en la capa de huesos agregar algunos huesos para mover el cuerpo. Entonces voy a agregar un hueso en la base, uno en el pecho y uno en la cabeza. Y ahora puedo hacer esto. Pero también puedo agregar un hueso inteligente acá afuera, independiente. Le voy a quitar la fuerza y lo voy a nombrar boca. Y le voy a decir que me muestre la etiqueta. Entonces pueden ver aquí que el hueso se llama boca. Y puedo crear una acción. Y con esta acción le puedo decir al programa, cada vez que este hueso rota hacia arriba, quiero que la boca se mueva de esta forma. Entonces la boca hace eso. Y ahora puedo crear una segunda acción para este hueso. Así que me voy a la capa de hueso de nuevo, tengo el hueso seleccionado y creo una segunda acción. Y le puedo decir al programa, cada vez que este hueso rota hacia abajo, quiero que la boca se mueva en el sentido contrario. Entonces se va a estirar un poco. Supongamos que quiero algo así. Y una vez que estoy contento con el movimiento, puedo ir de nuevo de vuelta a la herramienta, a la línea de tiempo principal. Y ahora puedo probar mi personaje, lo puedo doblar, pero además tengo el controlador de la boca. Y si quiero ver mejor, puedo simplemente esconder la capa de la malla. Y ahora puedo ver cómo esta imagen se está distorsionando. Ahora, por ejemplo, encuentro que está bonita la animación, pero no me gusta acá que cuando muevo la boca, la oreja se está distorsionando. Si se fijan acá en estos pelos alrededor de la oreja, se están distorsionando con la boca. Y eso en realidad no debería pasar. Entonces lo que puedo hacer simplemente es voy a hacer que la malla sea visible de nuevo. La voy a seleccionar y vuelvo al fotograma cero, que es donde construyo todo mi personaje. Y puedo agregar una línea para separar a la oreja del resto del resto de la cara. Entonces en el fondo con esta línea estoy protegiendo a las orejas del movimiento. Entonces si ahora pruebo mi esqueleto de nuevo, se fijan que se mueve la boca, pero ya no está distorsionando la oreja, porque le puse un límite a ese movimiento. Entonces ustedes pueden ir agregando distintas líneas y distintas acciones, distintos huesos inteligentes, incluso después de haber rigueado o haber animado el personaje. Súper flexible, se puede uno ir siempre al fotograma cero y, y volver. Y de la misma forma tenemos otros personajes como este, que también está en la librería y que también está animado con imágenes. Este es un personaje que Oscar Chávez y Alfredo Cáceres hicieron con plasticina. Y,
Y también tiene algunas acciones para mover los ojos. Pueden ver cómo la carne se distorsiona cuando abre la boca. Incluso tenemos algunos controladores para abrir y cerrar las manos. Pero esto está todo hecho con fotos y es simplemente un archivo de Photoshop, ¿vale? Que tiene todo este rig hecho. Otra de las cosas que es parecido a lo que les mostré con los huesos del pelo, esos huesos se llaman huesos dinámicos, es que los huesos dinámicos también pueden llevar viento. Y este archivo, por ejemplo, si se fijan en las plantas, todas las plantas se están moviendo muy poquitito, como un movimiento muy suave, pero ese es un movimiento que está hecho automáticamente con la herramienta de viento. Entonces les puedo mostrar cómo esto funciona. Voy a borrar los keyframes de viento acá para partir desde cero. Tenemos la herramienta de viento aquí. Y pueden ver que esta flecha indica hacia dónde va el viento. Y yo puedo simplemente mover esta flecha para cambiarle la dirección al viento y pueden ver cómo todo el paisaje reacciona a ese cambio de dirección. Y también tengo algunos valores acá arriba. Por ejemplo, tengo la fuerza del viento, que mientras más lo agrando, más grande va a ser la flecha y el viento tiene más fuerza, o sea que va a doblar más los objetos. Y tengo también la turbulencia, que es cuánto va a variar la dirección y la fuerza del viento en el tiempo. Y también tengo la frecuencia de la turbulencia, que significa eh, qué, tan, qué tan corto va a ser el periodo de esa variación. Entonces, mientras más alto acá, este valor, más va a variar, más rápido va a variar el, la dirección y la fuerza del viento. Entonces yo puedo jugar con esos valores y les puedo agregar keyframes también. Em, entonces puedo ir modificando, puedo hacer que un paisaje parta con un viento muy suave, que después aumente ese viento, que después baje de nuevo, o que cambie de dirección, o que incluso tenga como una fuerza negativa. Entonces puede el viento soplar a la izquierda y después tener una fuerza negativa que lo haga soplar a la derecha. Puedo hacer varias cosas por el estilo. Y todo esto se puede editar en la línea de tiempo, en el modo gráfico incluso. El viento también lo usamos en otros personajes como este, que también está ilustrado por Alfredo Cáceres y también está hecho en base a un archivo de Photoshop. Y se pueden fijar que acá el viento está modificando la capa, el pelo, la hoja del palito aquí y también las plumas del personaje. Entonces toda esa animación está hecha automáticamente. Y yo puedo todavía animar mi personaje y todos esos elementos van a reaccionar al viento y a la animación del personaje. Y también este personaje tiene algunos huesos vitruvianos que para cambiar las piernas o cambiar los brazos. Entonces son varias herramientas combinadas para hacer a este personaje. Em, hasta ahora les he estado mostrando personajes como en poses muy puntuales. Pero hay otros personajes, por ejemplo, este es un personaje de la serie Puffin Rock, que fue hecha por Cartoon Saloon y que pueden ver en Netflix. Em, y este es el personaje principal de la serie y pueden ver que tiene un montón de acciones acá también. Y que tiene varios controladores, por ejemplo, para el, el giro hacia arriba y hacia abajo de la cabeza o el giro hacia los lados, mover las pupilas, un poquito de squash y stretch y varias acciones más. Y también este personaje, como está hecho para una serie, tiene varias acciones que no son para los huesos, sino que son movimientos que están guardados dentro de acciones y que los animadores pueden reciclar. Entonces hay varios movimientos reciclables. Por ejemplo, acá hay eh, el personaje corriendo. Entonces tenemos al personaje corriendo acá. Entonces los animadores pueden tomar esta corrida y ponerla en su animación sin tener que animarla de nuevo. Y tenemos un montón de acciones acá. Em, por ejemplo, acá corre, se nos fue
bastante lejos, pero corre, salta un poquito, parpadea, hay un montón de acciones acá y yo puedo importar esas acciones en mi escena e incluso editarlas, entonces las puedo modificar un poquito para que no sean todas iguales. Em, Aquí hay un saltito también. Déjame volver acá. Entonces acá está el personaje saltando, aparecen estas alas. em, Tenemos otro tipo de caminata y bueno, un montón de acciones acá. El personaje bostezando. Está un poco cansado aquí. Y así. Se pueden guardar un montón de cosas e incluso Mojo puede importar personajes como referencias. Entonces, esto, si están trabajando en una producción más grande, es súper útil porque pueden tener un equipo de rig que crea el personaje y que le agregue estas acciones al personaje. Y después el equipo de animadores puede tomar e importar como referencia ese rig con todas estas animaciones. Entonces después si el equipo de rig quiere agregarle algo nuevo al personaje o hacerle alguna modificación al rig, puede modificarlo y esas modificaciones pueden ser eh, van a ser implementadas automáticamente en el rig que los personajes, que los animadores están usando. Entonces permite, no sé, si por ejemplo por producción el personaje necesita llevar un sombrero ahora, el equipo de Rick podría agregarle ese sombrero podría tener, no sé, huesos dinámicos para que se mueva automáticamente y el equipo de Rick podría guardar eso y el equipo de animadores podría simplemente actualizar su personaje automáticamente y el sombrero aparecería en la escena. Entonces da un montón de facilidades para poder animar series. Em, una de las últimas cosas que les quiero mostrar es una escenita de Wolf Walkers. Quiero abrir el video aquí. Em, Acá. Que esta es una escena en Wolf Walkers. Yo trabajé animando en esa película y nos tocó muchas veces animar multitudes de personajes. Entonces, gran parte de las escenas que ustedes ven en Wolf Walkers que tienen muchos personajes, esos personajes están hechos en mojo. Y, y para poder animar esas multitudes implementamos algunas herramientas que lo vuelven más simple. Entonces les quiero mostrar un poco eso, que son herramientas para poder reciclar animación de un personaje a otro. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, tenemos que los personajes de arriba tienen una caminata y los personajes de abajo están quietos. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar el personaje, por ejemplo este personaje de al medio, y aquí pueden ver los keyframes que tiene este personaje y pueden ver cómo camina, ¿cierto? Y si yo selecciono el personaje que está acá abajo, pueden ver que la estructura de los huesos que tiene es bastante similar a la del personaje de arriba. Las proporciones son un poco distintas, pero la estructura de los huesos es muy similar. Entonces lo que puedo hacer es simplemente seleccionar todos estos keyframes del personaje de arriba. Puedo seleccionar el personaje de abajo y voy a pegar estos keyframes, pero los voy a pegar relativos. Entonces el programa automáticamente pega todo ese movimiento, pero relativo a, a las proporciones del nuevo personaje. Entonces con esto tengo la misma caminata aplicada al otro personaje. Entonces así ya no tengo que animar dos personajes, simplemente animo uno. Y también puedo modificar esto. Voy a modificar acá el intervalo porque se está moviendo en dos, pero quiero que se mueva en uno. También incluso puedo modificar el tiempo. Por ejemplo, si quiero que esta caminata sea más lenta que la del otro personaje, puedo simplemente escalar esos keyframes y ahora este personaje se está moviendo más lento que el otro. O puedo modificar la animación. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que se vaya mucho más abajo y mucho más arriba durante la caminata. Entonces ahora la personalidad de esta caminata es muy distinta entre un personaje y otro. Entonces yo usé como base la animación que ya tenía hecha de un personaje, pero puedo ir modificándola. Y puedo hacer lo mismo con el resto de los personajes. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar los keyframes de esta señora y pegarlos
de forma relativa en esta otra señora. Y ahora tengo a las dos señoras moviéndose más o menos parecido. De nuevo podría modificar la animación. Y puedo tomar a este otro caballero que la animación es un poco más compleja. O sea, digo, el esqueleto es un poco más complejo, pero puedo simplemente tomar estos keyframes y seleccionar a este señor y pegar los keyframes. Y ahora tengo las tres caminatas recicladas. También una cosa que es importante de destacar acá es que yo no solo puedo mover las capas de hueso, y esto es algo súper importante porque hay mucha gente que solo mueve los huesos. Yo también puedo mover los puntos del personaje. Entonces, por ejemplo, yo podría venir acá, seleccionar esta capa. Voy a seleccionar todos los puntos que tienen relación con esta capa. Y voy a crear un ciclo. Déjame ver qué tal. Va a ser un ciclo que va a durar la mitad de la caminata. Entonces simplemente voy a crear un ciclo aquí. Y voy a hacer que cuando el personaje vaya hacia abajo, la capa se mueva hacia arriba. Entonces puedo simplemente ir moviendo. Estoy usando la herramienta de imán aquí. Entonces, pero puedo simplemente hacer que la capa vaya hacia arriba. Y quizás cuando baja, voy a hacer que la capa vaya hacia abajo. Entonces tengo control sobre estos puntos. Puedo animar los puntos individualmente también. Y de nuevo puedo animar la curvatura, el grosor de la línea, lo que quiera. Y eso simplemente va a generar un keyframe. Entonces ahora mi caminata está haciendo esto. Y se ve como bajo el agua o algo por el estilo. Pero en el fondo tengo ese control. No solo puedo animar los huesos, también puedo animar los puntos dentro de cualquier pieza del personaje. Eh, Otra cosa que se puede hacer que es bien interesante, voy a ocultar el resto de los personajes por ahora, em, es que nosotros incluso podemos, una vez que tenemos la caminata hecha y el personaje ya listo, puedo crear un hueso inteligente. Voy a crear un hueso acá para este personaje, le voy a quitar toda la fuerza. Y puedo crear una acción para este hueso. De hecho, voy a hacer que este hueso se llame transformación. Transformación. Ahí. Y le voy a activar la etiqueta para poder ver el nombre aquí. Bueno, selecciono el hueso y puedo crear una nueva acción que se va a llamar transformación también, porque es el nombre del hueso que tengo seleccionado. Y le puedo decir al programa, cada vez que este hueso rota hacia la derecha, quiero que este personaje... A ver, creo que lo hice... Ahora sí. Cometí un error, pero no hay problema. Creé la acción. Le digo, cada vez que este hueso rote hacia la derecha, quiero que este personaje crezca. Entonces voy a escalarle los huesos acá, le voy a girar un poco la cabeza, supongamos que por acá. Le voy a escalar un poco las piernas. Supongamos que por ahí. Y también puedo modificar los puntos. Entonces, por ejemplo, la capa esta no está funcionando muy bien, así que la voy a distorsionar para que llegue más abajo. Y supongamos que también quiero que la cabeza crezca. Supongamos que por ahí. Y quiero que el pelo también sea más largo. Entonces voy a modificar esto. Estoy simplemente modificando los puntos acá. Quiero que el personaje... Y quizás quiero que la nariz no sea tan puntúa, que sea más bien así y más redonda. Y quizás el bigote un poco más eh, con una pequeña vueltita por ahí. Supongamos que quiero esto, ¿vale? Y quizás también voy a cambiar el color. Quiero que la piel sea verde y, y que la ropa sea em, púrpura. Y también quiero que esta capa también sea púrpura. Ahí. Entonces supongamos que tengo esto. Y yo ahora puedo simplemente volver a la línea de tiempo principal.
y tengo a mi personaje caminando, pero además le puedo agregar la transformación. Entonces el personaje ahora va a estar caminando y transformándose en otro personaje. Y puedo hacer que se transforme de ida, de vuelta, que haga varias cosas si quiero. Eh, pero en el fondo tenemos esa transformación sucediendo en tiempo real en el rig. Por supuesto, si ustedes están animando eh, una multitud, no quieren que esta transformación se vea, entonces probablemente en vez de hacer que la transformación suceda en un frame muy tarde, que la transformación suceda en el frame 1, entonces el personaje va a caminar con esta transformación desde el principio y nadie se va a dar cuenta de que en realidad era otro personaje. Pero es el mismo sistema, es el mismo principio de los huesos inteligentes, pero se puede aplicar a distintas cosas. Y lo último que les quiero mostrar es otra escena de Wolf Walkers. Que esta escena, de hecho, les voy a mostrar la escena final primero. Esta es la escena en la película. Y todos los personajes de esta escena están también hechos en Mojo. Y en realidad están todos hechos con las herramientas de vectores de Mojo. Y todos tienen unos rigs muy simplecitos. Unos esqueletos muy simples. Entonces, por ejemplo, acá tengo la... Estoy activando un poco la aceleración GPU. Pero acá tengo a los personajes que se están moviendo. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, acá y mirar el esqueleto y el ciclo de este personaje, cómo se está moviendo y cómo todas las tacitas y los platos se mueven acá. Puedo mirar también a este personaje que tiene una animación bastante simple también. Pueden ver los keyframes acá y pueden ver que los esqueletos son muy simples y que en el fondo son esqueletos que están hechos solo para funcionar dentro de esta escena. Entonces no es necesario hacer como grandes acciones ni grandes controladores. Es todo muy simple. Lo mismo acá, por ejemplo, este personaje simplemente tiene un ciclo de movimiento para mover el cuerpo, para mover este pocillo, e incluso el pote tiene animación de puntos simulando este giro tridimensional. Entonces podríamos modificar este giro, por ejemplo. Voy a seleccionar estos puntos acá eh, y volverlo un poco más extremo, o simplemente romper la animación. Pero puedo hacer eso y ahora el giro está haciendo esto. Entonces todos estos personajes que ustedes ven acá están animados de esa forma. Incluso los personajes principales que están acá son simplemente un rig bastante sencillo. Pueden ver cómo todo se mueve acá. Incluso estos dos personajes los dos son parte del mismo rig. Ni siquiera es necesario separarlos. Para el programa estos dos personajes en realidad son un solo personaje. Y otra cosa que es buena, y que es especialmente bueno si están trabajando en un proyecto con más gente, con alguien encargado de la dirección o alguien supervisando, es que es relativamente fácil modificar animaciones muchas veces. Entonces, por ejemplo, tengo esta animación de estos personajes aquí hablando, pero ella está muy triste y quizás yo no quiero que esté tan triste. Entonces lo que puedo hacer es simplemente, puedo seleccionar la capa de vectores de este personaje. Se fijan que está todo animado con vectores y acá están los keyframes de esos vectores. Estos son simplemente los puntos moviéndose. Entonces lo que puedo hacer es, si yo quiero que el personaje esté más feliz, puedo simplemente seleccionar todos estos keyframes, activar los keyframes relativos aquí y puedo mover este punto para que el personaje sea más feliz. Entonces una vez que hago eso, ahora el personaje está hablando lo mismo, pero está más feliz. E incluso, por ejemplo, esta letra acá no me está funcionando muy bien. Y yo lo que hice fue que estos keyframes en realidad los marqué con colores, entonces todos los verdes son la misma letra. ¿Se fijan? Siempre que donde hay un keyframe verde es la misma letra. Entonces puedo simplemente seleccionar todos los verdes, lo estoy seleccionando y los puedo reparar. Quizás quiero que sea ahí. Entonces ahora todos los verdes
están reparados y tengo mi personaje hablando feliz y quizás como ella está hablando feliz, este otro personaje también, que si se fijan está hecho con vectores también, tiene un pequeño giro de cabeza simulado, todo con movimiento de puntos, no hay nada muy complejo aquí pasando, de hecho tenemos 4 keyframes aquí, el personaje mirando hacia abajo, manteniéndose abajo y después mirando hacia el lado. Y puedo simplemente seleccionar todos estos keyframes y hacer que este personaje sea feliz o esté más feliz y ahora toda la animación está más feliz. Entonces todo este tipo de cambios es relativamente fácil de hacer y se pueden ser cambios. Por supuesto en esta escena, no en particular, porque esta era una escena un poco triste, o bastante triste, spoilers. Eh, pero podemos cambiarla a que sea feliz también. Y ahora sí que lo último, porque les quiero mostrar una, una, una cosita más que... déjenme mostrarles la escena final aquí. Que tenemos otra escena de Wolf Walkers, porque el programa no solo sirve para animar personajes, también es muy bueno para animar props y fondos. Y en este caso el cañón este fue tratado como un prop. Y necesitábamos que el cañón se viera cómo se acercaba a la cámara, pero sin sentirse como un objeto tridimensional. Entonces el desafío era cómo este cañón se acerca a la cámara, pero nosotros no sentimos que se está moviendo un objeto 3D, porque un objeto 3D quedaría un poco fuera del lenguaje de la película. Entonces finalmente lo que hicimos para esta escena, la estoy abriendo ahora, quizás se demore un poquito porque es una escena un poco pesada, em, pero lo que hicimos para esta escena fue tomar el cañón, que era un archivo de Photoshop, y rigueamos, tal como les mostré el gorila, tal como les mostré el otro, el personaje este hecho con rocas, rigueamos este personaje hecho con capas de Photoshop y se pueden fijar aquí que tiene un montón de huesitos, ni siquiera tantos huesos en realidad. Entonces tiene este hueso que controla el cañón y que si yo escalo puedo controlar el largo del cañón. Entonces eso me permite simular que el cañón se está acercando a la cámara. Eh, tengo otros huesos también, por ejemplo este que simula que las ruedas giran. Lo mismo acá al otro lado. Entonces esto es una simulación, la textura simplemente se está moviendo para que parezca que las ruedas giran. Y tenemos otro tipo de capas, por ejemplo acá. Em, tenemos distintas mallas, les quiero mostrar, a ver si la encuentro. No, les quiero mostrar esta malla aquí, que por ejemplo distorsiona em, este, esta textura. Entonces yo puedo simplemente mover esta malla y con esta malla podía simular que que el cañón estaba viniéndose por encima de la cámara. Entonces si se fijan todo, cuando veo la animación, todas estas cosas están sucediendo juntas y es toda una simulación. Aquí es todo plano en realidad. Si miro esta escena por el lado es todo plano, pero hay una simulación de que el cañón se está acercando a la cámara e incluso la, la cabeza misma del cañón tiene un poquito de movimiento acá para que veamos un poco más de la parte interior a medida que se va moviendo, pero quizás puedo cambiar este movimiento y puedo hacer que eh, el cañón se haga feliz. Supongamos que ahí cambiaría un poco la película, pero supongamos que queremos esto, entonces ahora la animación que tengo es el cañón volviéndose feliz y pasando por encima de la cámara. Pero en el fondo puedo hacer este tipo de cosas. Esto es muy a grandes rasgos lo que Mojo puede hacer. Espero que les haya gustado el video. Em, si pueden, suscríbanse al canal de Mojo Animation. Es youtube.com/slash Mojo Animation. Estamos subiendo un montón de cosas ahí y lo mismo en las redes sociales Mojo Animation en Instagram, Twitter, Facebook. em, y creo que eso nomás. Quizás hay otra, bueno, red social que encuentren que se llame Mojo Animation. eh, síganla o suscríbanse o lo que sea. Sí, si quieren. Bueno,
Eso, muchas gracias por mirar el video. Chao.